Una Gemara habla de Rabí Dordillá. Ahora bien, Rabí Dordillá no era realmente un rabino, era más bien un rasha, lo fue su vida entera, y que cometió cada pecado que se puede cometer. A cada mujer con la que se encontraba, hacía lo que podía con ella. Visitó a todas y cada una de las prostitutas del pueblo. Todos los pecados que os podáis imaginar los cometió. Hasta que un día, al visitar una prostituta, ésta lo reprendió. Le dijo que alguien como él no tenía posibilidades de salvación. Él se lo tomó en serio y se fue a las montañas llorando, un llanto incontrolable, pues se dio cuenta que ella estaba en lo correcto, que él no tenía posibilidad alguna. Terminaría en el Gehenom. Lloró a los cielos pidiendo ayuda. Por favor, cielos, ayudadme. Por favor, ayuda. La Guemará dice que los cielos le respondieron: todos los pecados que habéis cometido nos han manchado a nosotros también, y tenemos que hacer teshuva por nosotros. A las luminarias, a los ángeles del sol y la luna, les rogó que le ayudasen. Le respondieron que los pecados que había cometido les habían afectado a ellos, y ahora ellos debían hacer teshuva. No podemos ayudarte. ¿Quién entonces puede hacerlo? Las montañas. Por favor, ayudadme. Las montañas respondieron: nos habéis ensuciado a nosotras, habéis hecho que la tumba del mundo empeorara en tal grado que nos hemos visto afectadas por los pecados que habéis cometido. Rabí Dordillá entonces dijo para sí: no hay nada que pueda hacer, debo valerme por mí mismo, pues nadie me ayudará. Y lloró hasta morir literalmente. Lloró tanto ese día del dolor que tenía que murió. Y mientras su Neshama abandonaba su cuerpo, hubo una Bat-Kol, una voz celestial. Una voz celestial que la escuchó también Revi Hakadosh, Rabí Yehuda Anasí, que decía: el Olam ha dado la bienvenida a Rabí Dordillá. Revi Hakadosh, al escucharla, empezó a llorar, pues entendió lo que acababa de suceder, y dijo: fijaros en esto. ¿Alguien puede comprar su entrada al Olam Abba en un instante? ¿Cómo? Haciendo teshuva en serio, en un instante, ya. Eso significa que si podéis llorar hasta morir, al hacer teshuva, de seguro entraréis al Olam Abba, un segundo después de la muerte. ¿Cuántos pueden hacer eso? 0. Nadie. ¿Qué es entonces lo que quiere decir realmente? Hablando en términos prácticos, que si cometemos pecados graves de los gordos en esta vida, no por el gusto de discrepar con Hashem, sino porque se peca, e incluso si lo hiciera, el asunto es que si nosotros no sentimos ningún remordimiento en absoluto, no nos arrepentimos de nada de lo que hemos hecho. Al morir, terminaremos en el 7º círculo del Gehenom y jamás saldremos de él hasta que el alma sea totalmente destruida y lo único que quede sea el soplo divino, si se quiere, el que Hashem insufló en Adam Arishon. Durante la condena, los millones de años o el tiempo que sea de sufrimiento hasta destruir totalmente la Neshama, aparentemente es algo que se demora un tiempo hacerse, esos condenados jamás saldrán del Gehenom. Esav, por ejemplo, la Gemara nos dice que Esav está en el Gehenom hasta hoy, 4000 años más tarde. Pero si sus pecados fueron hace tanto tiempo, ¿por qué seguir en el Gehenom hasta hoy? El Santo Bendito nos dice que odia a Esav. ¿Por qué? Porque conocía la verdad, que debía guardar el Shabbat y pureza familiar, y todo lo demás lo sabía. Su padre era Yitzhak Avinu,
Su abuelo era Abraham, su hermano era Jacob, estaba rodeado de gente santa, pero adrede se opuso a Hashem. Por eso le odia. Sabiendo la verdad, se opuso a ella. Se ganó el odio de Hashem. Y cuando se es odiado por el Santo Bendito, se termina en el Gehenom para siempre. 4,000 años para nosotros, millones de años para los que están allá. Y sigue allí. Y jamás saldrá. Permanentemente. Pudo, por cierto, haber sido nuestro antepasado. Es lo que el Me'am Loetz nos dice. El Midrash, Me'am Loetz, nos dice que de las 12 tribus se suponía que serían divididas, 6 de Jacob y las otras 6 de Esav. Pero dado que Esav escogió el mal camino, el Santo Bendito decretó que todo sería para Jacob, todas las recompensas para Jacob. Y a ti, Esav, te odio. Es a la única persona en la Torá entera de la que explícitamente se dice en un verso que es odiada por Hashem, especificándola por su nombre. De modo que una persona que peca en esa forma y muere sin arrepentirse, no hay nada que pueda ayudarle. Por otro lado, si al menos se tiene algún tipo de remordimiento, se siente pesar o malestar por los pecados que se han cometido, puede ayudarle a que su sentencia en el Gehinom no sea permanente. Tiene de todas formas que pasar una temporada por allá, hasta podría ser 1,000,000 de años, pero hay una muy buena probabilidad de que no sea permanente esa sentencia. ¿Por qué? Porque al menos siente remordimiento. La pregunta es, ¿tendrá el mérito de sentir ese remordimiento antes de morir? Porque para eso se necesita tener méritos. Debéis haber hecho algo bueno por Hashem para que os permita la oportunidad de querer hacer algún tipo de teshuva antes de morir, pues la mayoría de las muertes son inesperadas. Accidentes automovilísticos, infartos y demás muertes inesperadas. No es como en las películas en donde el protagonista se queda dormido después de despedirse de todos. En la vida real no es así nunca. En la vida real, la gran mayoría de las muertes son inesperadas. Entonces, ¿existirán esos méritos? El Rambam nos enseña en el Mishneh Torah que el peor de los castigos que se puede tener en este mundo es que Hashem haya quitado de una persona el deseo de hacer teshuva. ¿Como lo hizo con el faraón, no es cierto? De hecho, el faraón sí hizo teshuva para contestar la pregunta que habéis hecho, pero Hashem le endureció el corazón. Eventualmente el faraón hizo teshuva y se convirtió en el rey de Nimbe, el del Sefer Yoná. Era el rey de Nimbe, el que hizo teshuva. Es por eso que esos goyim hicieron teshuva, porque el faraón sabía por experiencia que Hashem no se anda con jueguitos. Pero mientras era el faraón de Egipto, le endureció el corazón porque quería hacer todos los milagros y maravillas, y el faraón era en ese momento un malvado, pero eventualmente hizo teshuva. Hay ciertas personas a las que el Santo Bendito les quitó su deseo de arrepentimiento, y es de lo que el Rambam habla. Es el peor de los castigos que puede recibir un ser, pues en pocas palabras la idea de acercarse a Hashem es removida de ellos y empiezan a odiar a Hashem, se vuelven enemigos de Hashem y mueren así. A esa clase de persona nada puede ayudarles, nada les puede ayudar, están condenados. Es decir, ha habido muchos reshaim, malvados,
pero no odiaban a Hashem. Eran simplemente adictos a sus deseos. Eran adictos al deseo del que padecían. Nada tiene que ver con su odio por Hashem. Esa gente tiene alguna forma de oportunidad, quizás si es que llegan a tener el deseo de arrepentirse en algún momento antes de morir. Pero, en definitiva, no deberíamos jugar con el fuego del Gehinom, que no es el mismo de este mundo. Se debe hacer teshuva mientras se está vivo, como dice Rabí Eliezer ber Orkenos en la Gemara, que se debe hacer teshuva a diario. ¿Por qué? Porque desconocemos el momento en que moriremos. Nadie tiene comprado el mañana. Se debe hacer teshuva a diario. Y de esa forma nos aseguramos que cuando llegue el momento, seremos enviados a un sitio bueno en vez de a ese en el que está